He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-52. Bienvenidos a su programa A la Final Trompeta. Con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A la Final Trompeta. Bienvenidos. Muy buenas noches, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo que al Señor le haya placido regalarnos este tiempo para hablar de sus cosas, hablar de sus maravillas, de su inmenso amor. Y muchas gracias a todos ustedes, mis muy amados, por darse cita para conversar con nosotros y aprender la verdad que nos hace libres. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Hoy tenemos un programa de lujo. De lujo primero porque exaltamos al Señor nuestro Dios y también en defensa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para instruir a todo el mundo y a la ciudadanía en especial cristiana, amigos míos, sobre las verdades de lo que está pasando en Tierra Santa Israel. Con el permiso de mis amigos, me gustaría empezar este tiempo ubicándonos en lo que dice Dios referente a Israel. En el libro de Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15, escrito está: «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo». Gracias por estar en sintonía, mis muy amados, y de verdad me gozo en gran manera de poder compartir en esta noche, alabando y exaltando el nombre de mi Señor, juntamente con el doctor Nelson Zavala en Guayaquil, Ecuador, con el doctor David Diamond allá en United States Quietos de los United Unidos, y también allá en Bolivia con el pastor Louis Anthony Diamond. Y por supuesto, el invitado el día de hoy, nuestro amado hermano, que ya está preparado para responder solamente. Creo que vamos a preguntarle más de los misiles que mandó Hamas a Israel, como 1.300 preguntas, rapidito, y acuérdate que solo tienes un minuto para contestarlas. Mi muy amado Gabriel, Dios te bendiga, mi muy amado querido Gabriel Ventasgal, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por darte el tiempo desde Israel. Tenemos muchas preguntas que hacer, pero empezamos despacito dándole la oportunidad que cada uno salude. Empezamos contigo, Gabriel, el invitado en esta noche, y enseguida estará también con nosotros el rabino de Israel, de acá de la comunidad judía de aquí en Quito. Él ya lo va a presentar el Dr. Nelson Zavala, sinagoga, no se me acuerda la palabra, el rabino de la sinagoga judía acá en Quito. Gabriel, buenas noches, Dios te bendiga. Yo creo que cualquier ciudadano de Israel debería ser presentado una vez por mes por el señor Arturo Norero. Porque te levanta el ánimo, te hace sentir que tu razón de ser vale la pena, te sientes protegido y bendecido. Yo creo que voy a grabar, es más, voy a sacar esta grabación y me parece que la voy a poner como despertador en mi teléfono móvil. Muy bueno. Bueno, con todo gusto, así te voy a despertar. ¡Buenos días, Gabriel! ¡Levántate! Ya está. Lo extraigo del video y lo voy a poner en mi teléfono. Doctor Nelson Zavala, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches con todos, especialmente aquí a nuestro querido Gabriel. Y yo quiero tomar un minuto porque es importante
que ustedes sepan, en primer lugar, que el tema de hoy es extremadamente serio. Tenemos el gozo de siempre, la alegría, por supuesto, que el Señor nos da, pero tenemos la profunda preocupación y la tristeza de ver cómo Israel está siendo atacado de una manera cobarde por grupos terroristas. Por eso hemos invitado a Gabriel. Y quiero, en un momento que me permitan, y si no me lo permiten, igual lo voy a hacer, como siempre se los digo, para que sepan quién es Gabriel Ben-Tasgal, director y cofundador en Israel del programa de diplomacia pública La Cara de la Verdad, que se dedica a atender puentes entre Israel y el mundo de habla hispana portuguesa. En el marco del proyecto de diplomacia pública, estableció los contenidos educativos, desarrollando varias páginas de internet y contenidos variados. Se formó en ciencias políticas, relaciones internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicidad y marketing, Escuela de Publicistas de Tel Aviv, ciencias políticas, MA, Universidad Hebrea de Jerusalén, y publicidad, relaciones públicas, MA, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es uno de los referentes sobre temas de terrorismo islámico en habla hispana. Es guía de turismo profesional, Ministerio de Turismo de Israel. Desde los 15 años es educador en centros de formación de educación no formal. En la actualidad, entre otras tareas, colabora con centros educativos formales. Durante una década y media fue productor de noticias para cadenas de televisión europeas en el Medio Oriente. Fundó una agencia de noticias, Guisen en español, y sirvió como analista en diversos medios de comunicación. Además, nuestro querido Gabriel ha publicado 300 por 300, que es un libro de 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí. Lo hizo a través de la editorial Duncan. En el año 2004 escribió Israel siglo XXI, una democracia en Medio Oriente, sistema político e historia política de Israel. Año 2005, tengo el registro aquí del libro Azul de los Betarín, libro ideológico del movimiento juvenil. Es muy importante que conozcamos a nuestro invitado, ya que es un hombre que tiene un profundo conocimiento de lo que realmente está ocurriendo en Israel. Bienvenidos, mis amigos, con la bendición de nuestro Padre Eterno, a este su programa, A la Final Trompeta, y bienvenido, mi amado Gabriel, a este espacio en el cual podrás, pues, explicarnos algunas cosas que tenemos como mucha inquietud y que sobre todo el pueblo en general. Este programa llega a más de 1 millón de personas en 30 países en la actualidad. Hay mucha inquietud en la comunidad hispana, cristiana y aún no cristiana, porque nos ven de todo tipo de personas, y creemos que esta invitación es muy propicia para que tú puedas, con la veracidad de siempre, explicar lo que está ocurriendo. Adelante, Pastor Arturo. Muy buenas noches, Dr. David Diamond. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Un gusto volver a reencontrarme con vos en esta oportunidad. Gabriel, un verdadero privilegio tenerte en el programa. Gracias por honrarnos con tu participación, tu visita siempre importantísima para nosotros y para toda Latinoamérica, que ha escuchado en las últimas horas tus declaraciones en distintos medios de comunicación que han aclarado muchas cosas que hoy deben ser puntualizadas con más precisión, porque tienes más tiempo acá. Esta es tu casa, las puertas están abiertas con el corazón para vos, Gabriel. Bienvenido siempre. A ustedes, hermanos, muy buenas noches desde Miami, eventualmente. Luis Antonio, ¿cómo te va? Saludos a todos. Amén. Y querido Pastor Arturito, bueno, un honor es realmente esta tremenda visita que tenemos de Gabrielito. Gabriel, el Eterno lo guarde, lo bendiga. Realmente para nosotros es un tremendo honor y realmente algo importante, que llegue a nuestra audiencia para informar lo que está pasando en el bendito Estado de Israel y que realmente conozcan el sufrimiento que hay, la tristeza, la congoja que hay, y aún en el pueblo cristiano. Entonces a nosotros nos interesa saber de usted, su opinión, su criterio y todas las cosas, y que el pueblo que nos sigue esté bien interiorizado, muy bien informado. Que el Eterno le guarde. Pastor Nelson, mi hermano, un abrazo, un beso, les amo, y que el Eterno tome control de este bendito programa y que sea para su gloria. Adelante, querido Pastor Arturito. A mí no me mandaste un beso y un abrazo, Pastor Luis. Solamente fue para el doctor Nelson y el doctor David. Claro, como uno no es doctor, ni a Gabriel ni a mí nos diste un beso y un abrazo. Pero está bien. Hablamos del perdón, hablamos del amor y seguimos. Mi doctor Nelson, ¿qué te parece si empezamos orando? Y de ahí las primeras 1000 preguntas para Gabriel. Claro que sí, claro que sí. Bendito por siempre seas, oh Rey del universo, Rey de Israel.
Bendito sea siempre tu nombre. Te amamos, bendecimos tu gran nombre. Y siempre exaltamos tus maravillas y todo lo que has hecho, Señor, desde tiempos antiguos y desde la misma creación. Bendito eres tú, Señor, porque sabemos que tienes control de todo y que hoy te ha placido que podamos estar en este espacio dando a conocer las verdades que están aconteciendo en tu pueblo Israel. Bendito eres, Señor, porque nos permites también bendecir a tu pueblo con la palabra, Señor, eterna, que llegue a sus corazones. Gracias, Padre. Tú eres bueno, te amamos y te bendecimos. Señor, agradecemos también en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, por este tiempo. Agradecemos la vida de Arturo, de David, de Gabriel, de Luis Antonio. Señor, la vida del rabino Corén, que está por entrar en un momento también. Gracias por todos los que van a colaborar en estos días en traernos una información veraz y también palabras de paz, palabras de amor, palabras, Señor, que puedan traer respuestas a tantas inquietudes. Dios eterno, tú eres un Dios justo, un Dios verdadero. Tú honras tu nombre, honras tu palabra y cumples tus promesas. Así que, mi querido Señor, oramos en favor de Israel, en favor de cada familia. Pedimos consuelo a la familia de aquellas personas que han muerto, Señor, de una manera no aceptable. Pues tú, Señor, en tu palabra está que tú aborreces el derramamiento de sangre inocente. Y estos terroristas han derramado sangre inocente, Señor, incluyendo gente de ellos mismos, ciudadanos que no tienen nada que ver en el asunto, pero los han expuesto usándolos como escudo. Y eso no está bien, mi Señor. Por eso pedimos tu justicia, tu intervención, mientras nosotros oramos. Y al mismo tiempo el pueblo de Israel se defiende, Señor, de estos ataques perversos. Con tu permiso iniciamos, bendito Padre Celestial, este programa que nació primero en tu corazón y que luego lo estableciste en el nuestro. Amén. Muy bien. Todos tenemos preguntas, pero permítanme a mí formular la primera, que tiene solo dos partes. Siempre queremos dejar bien en claro que estamos 100% a favor de Dios y de su pueblo Israel. Y hacemos este programa justamente para protestar contra la mentira que se ha dicho sobre la inocencia, porque nosotros sabemos que Israel es inocente y rechazamos totalmente el ataque terrorista de estos grupos subversivos, malvados, perversos, endemoniados, por así decirlo. Vienen dos preguntas para entrar en tema, para poder entender Hamás, Hezbollah y todos estos grupos terroristas que odian a Israel. La primera pregunta, y me voy a poner del lado de aquellos que recién van a ver este programa y recién van a escuchar la verdad sobre Israel y lo que está pasando. Gabriel, ¿qué es Palestina y quiénes son los palestinos? Se oye hablar en un mundo político que Palestina... ¿Dónde está ubicada Palestina, para comenzar? ¿Dónde queda Palestina y quiénes son los palestinos? Esas son mis primeras dos preguntas, Gabrielito. Muy bien. El nombre Palestina es un nombre inventado por los romanos en el año 135 para humillar a los judíos. Así es. El pueblo filisteo ya había desaparecido de la faz de la tierra aproximadamente en el siglo VII antes de la era cristiana, y eran los enemigos tradicionales de los judíos antiguos. Entonces en la Biblia aparecen nuestros enemigos, los filisteos, que eran unos enemigos paganos, que no eran de verdad un pueblo, eran varios pueblos, eran varias tribus. Habían filisteos del norte. ¿Sabe lo que significa la palabra filisteo? ¿Cómo se llamaban ellos a sí mismos? ¿Filisteos? De ninguna manera. La palabra filisteo viene del hebreo polesh, que significa invasor. Los judíos llamaban a esas tribus filisteos, pero ellos se llamaban a sí mismos, no sabemos. Había varias tribus. Entonces, cuando desaparecieron los filisteos, los romanos estaban prácticamente hartos que los judíos se rebelasen en su contra, porque los judíos eran un pueblo, y somos aún, un pueblo rebelde. Nos rebelamos incluso ante la palabra de Dios y ponemos en tela de juicio su palabra, como hizo, por ejemplo, Moisés, que no cumplió las órdenes de no golpear la roca para quitar agua. Entonces,
como es un pueblo rebelde, los romanos se enojaron y para humillar a los judíos cambiaron el nombre de la ciudad de Jerusalén. Le pusieron Aelia Capitolina y cambiaron el nombre también de la tierra de Judea y la llamaron Palestina en honor probablemente a los filisteos. Ahora, esta tierra, ¿era el nombre de los filisteos? ¿Son los palestinos? No, nada que ver. Los filisteos vinieron de Creta. Por eso algunos consideran que los palestinos a veces se comportan como cretenses. Entonces, vinieron de Creta, vinieron de la antigua Grecia por guerras en el Peloponeso. Ahora, los actuales palestinos son árabes musulmanes, llegados a la región en el siglo VII, y no se llamaban a sí mismos palestinos, se llamaban simplemente árabes y eran clanes. ¿Cómo lo sé, querido Arturo Norero? ¿Cómo lo sé yo, pastor, que el nombre Palestina no es un nombre árabe? Porque pregúntale a un árabe que diga la palabra Palestina y la letra P no le sale, porque van a decir B. ¿Cómo le vas a poner un nombre a un país que no lo podés pronunciar? Eso indica que el nombre no era árabe, era un nombre europeo. Durante años no llamaron a los árabes del local palestinos, sino que lo llamaron árabes. Cuando los británicos conquistaron nuevamente a tierra de Israel tras la Primera Guerra Mundial, volvieron a llamar al nombre Palestina. Y de ahí nacieron los árabes que vivían allá, que eran árabes palestinos. Y eran un montón de tribus llegadas a la zona de Israel durante el siglo XVIII y XIX. Esos son los palestinos hoy. Perfecto. Solamente para poner bíblicamente lo que acabó de decir Gabriel, lo vamos a encontrar en dos partes. Isaías capítulo 15, versículo 29, donde se pronuncia la palabra filistea. Jamás existe Palestina, y una profecía contra justamente los filisteos en el libro de Jeremías capítulo 47, versículos del 1 al 7. Vayan apuntando para que quede constancia de eso. Y en la actualidad, Gabrielito, ¿dónde está Palestina? Porque hablan del área de la Palestina, que Palestina, pero ¿dónde está Palestina? Muy bien, hay tres tipos de palestinos, tres tipos de árabes palestinos. El primer tipo es todos los que son ciudadanos del Estado Independiente de Israel. Son el 20% de la población, o sea, 2 millones de personas. El segundo grupo es los que habitan en la Franja de Gaza. Y esos viven bajo un régimen de radicales islámicos gobernados por Hamas. En 350 kilómetros cuadrados son 1.800.000 seres humanos en la Franja de Gaza. Y no forma parte de Israel la Franja de Gaza. Es un terreno prácticamente independiente. El tercer grupo de palestinos es los que viven en Cisjordania, que viven en un territorio que es casi 6.000 kilómetros cuadrados y que están gobernados por unos no radicales llamados la Autoridad Palestina. O sea que tienes tres tipos de palestinos. Ojo, me olvidé otra cosa más. Hay un cuarto grupo que forma parte del 60 al 70% de Jordania. Los que viven en Jordania son mayoría árabes palestinos, gobernados por un rey hashemita, que es un rey que hizo una alianza con beduinos. Perfecto. Yo sé que tienen algunas preguntas. Yo tengo 100.000 más, ¿no? Pero alguien más. Pastor Nelson, tú tienes una pregunta. Sí, y yo creo que lo que Gabriel nos indica es muy orientativo para la comunidad en general que nos está viendo. La palabra Palestina no aparece en la Biblia, ni en los textos de la comunidad judía hebrea, ni en la comunidad cristiana conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, que quede muy en claro este tema. El espíritu filisteo continúa, es decir, siguen los invasores. Esto hay que tenerlo muy claro. Siguen los invasores. Ahora, consideren ustedes el primer grupo que Gabriel ha hablado. ¿Cómo es posible, para que ustedes puedan conocer el corazón y la actitud que hay en el pueblo de Israel, que exista un 20% que hayan ya abrazado una nacionalidad, que el Estado de Israel los haya recibido? Increíble, ¿no le parece? Eso es realmente impresionante. Aquí podemos ver que no es el odio que nace de Israel. Ahora, ¿cuál es la frase correcta para estas personas? Porque Palestina, yo siempre lo he dicho, no existe.
Eso fue un nombre inventado por los romanos. Entonces estas personas son árabes. La Biblia nos enseña con absoluta claridad, David, tú lo sabes muy bien y Gabriel también, la tierra de Israel está limitada por el mismo Eterno a través del libro de Génesis, donde le indica todo el territorio que le entregaría finalmente por las generaciones Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y hasta el día de hoy. Pero repito, ese espíritu continúa. Ahora, mi querido Gabriel, yo sé porque estuve en Israel, que estas personas que insisten en llamarse palestinos y que quieren formar un estado dentro de otro estado, porque para mí, pues bíblicamente el único estado es de Israel, pero bueno, ya está. Yo sé que Israel los sustenta en agua, en luz. Entonces, ¿cómo es esto? Explícanos, porque esta parte es importante, porque aquí se ve claramente que el Estado de Israel no es el enemigo. Digamos lo siguiente, Pastor Nelson. Digamos que usted convive con personas que los quieren matar. Dios no quiera. Pero imagínense que su vecino es una persona realmente mala. Usted tiene total derecho a, si vienen a matarlo, a asesinarlo, usted tiene total derecho a levantarse, coger un arma y defenderse y defender a su familia. Legítima defensa. Totalmente. Y también en la Biblia aparece. Así es. Pero ¿qué sucede si el vecino vuestro es realmente una mala persona y le hace de todo? Pero el resto de la familia del vecino no es así. Si usted, Pastor Nelson, va a educar a sus hijos que toda la familia del vecino son demonios, entonces lo que va a ocurrir es que usted le va a introducir el mal a su propio hijo, porque lo va a enseñar a odiar. Pero si usted le educa a su hijo que toda la familia del vecino no es aquel que hace el mal es él, no el resto de la familia, su hijo va a aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Porque si usted educa a su hijo al mal, cuando termine el conflicto, él ya va a haber mamado el mal y va a hacer el mal porque es lo que usted le enseñó. Entonces, yo si tengo que luchar contra un terrorista, lo haré con contundencia. Pero si tengo que dejar sin agua a población que necesita agua, no lo voy a hacer, porque no quiero difundir el mal, porque si yo educo al mal, a la larga voy a pagar yo un precio. Y es el precio de introducir el mal en las mentes y corazones de nuestros hijos. Muy bien. Gracias, Gabriel. Gracias. David, por favor. Sí, me permito añadir algo. Sí, señor. Gracias. Quiero ser puntual en este tema porque hay varios puntos que desarrollaremos. Quiero explicar bíblicamente y probar de que los filisteos vienen de Crefta o de Caftor. Dice la escritura textualmente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 47, verso 4. Pero el Eterno destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor. Y hay otro versículo que lo demuestra y prueba lo que está diciendo Gabriel. Permítanme un segundo, por favor. En el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 7, dice: esto afirma el Eterno: israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, traje también de Creta a los filisteos y de Kir a los arameos. Esto te demuestra el origen del pueblo filisteo. Primero, en los profetas primeros, Nebim, Harishonim, lo llamamos en el judaísmo, los profetas mayores, así se llama en el cristianismo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, aparece la palabra filistea. En los profetas menores desapareció, no aparece. ¿Por qué? Porque desaparecieron literalmente. Más claro, en el Nuevo Testamento, y literal, Jesús nunca vio un filisteo en su camino, no se le cruzó uno. Y curiosamente, él nació en Belén. Pudo haberlos visto, no habían. Y esto desdice otra teoría de estos reinventores de la historia que quieren hacer ver a Jesucristo como un palestino, un fedayín, un mártir de ellos. Mira hasta dónde han llegado, que con ese fin quieren nacionalizar, darle nacionalidad palestina de honor a Jesús. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó esto? Por eso este programa, y aquí voy con una puntualización, se ha venido desatando una guerra, como siempre, mediática contra el Estado de Israel.
Ustedes van a ver los medios de comunicación cómo se han pronunciado contra Israel. Y Gabriel, esto es lamentable, la Cancillería Argentina en las últimas horas se ha pronunciado diciendo que la respuesta de Israel es desproporcionada en base a lo que están haciendo los palestinos. Todo comenzó, y hay que aclararlo, que subirlo a TikTok por una inocentada, entre comillas, para ellos. Cuando en un ferrocarril en Israel, 2 palestinos agreden a un judío ortodoxo que estaba leyendo ahí un sidur y lo empiezan a bofetear y a golpear. Esta fue el cerillo, el fósforo que encendió la mecha y no paró. Y se agravaron las protestas. Llegó el día de Jerusalén y los árabes lo tomaron como una provocación porque ellos dicen que Jerusalén es una ciudad sagrada para ellos, pero curiosamente en el Corán no hay ninguna declaración que diga que Jerusalén sea de los musulmanes. Al contrario, dice que es de los judíos en la Sura 9. Pero quisiera pedirle a Gabriel que por favor nos dé su opinión. ¿Qué está pasando? Y no solamente es el gobierno argentino y los medios de comunicación los que están satanizando. Desgraciadamente, Luis Antonio, nuestro país, Bolivia, ha manifestado, entre comillas, su solidaridad con estos grupos terroristas que tiran la piedra y esconden la mano. Gabriel. Yo creo que es muy importante. Hola, Rabino, ¿cómo le va? Bienvenido, Rabino. Es excelente. Yo creo que a veces perdemos, creo yo, la perspectiva y pensamos que nos odian más de lo que nos odian. Yo creo que justamente en este conflicto estamos viendo un aumento del apoyo y del amor a Israel. En países centrales, donde buena parte de la prensa comprende Israel y hasta algunos apoyan a Israel. Y más todavía, yo creo que buena parte del mundo cristiano bendice a Israel y lo apoya, y van en aumento. Comparemos, seamos justos, comparemos hoy con la intifada del Aqsa del año 2000, donde la prensa nos acribillaba. Estamos mucho mejor, sin duda. Es cierto, hay países que de forma sistemática se alían con el mal. Y un caso es Bolivia, y otro caso es la prensa española, que es nefasta, sin duda. Absoluto. Pero seamos justos, no estamos tan mal en el apoyo internacional. ¿Y sabes por qué, David? Porque Israel ha logrado 4 cosas que son dignas de celebrar. La primera, nos hemos transformado en una potencia militar. Israel sabe defenderse e incluso ofrece ayuda a países vecinos. Cuando hoy estamos viendo lo que parece la guerra de las galaxias, cohetes disparados a la franja de Gaza y el sistema cúpula de hierro derriba el 90 al 92% de los cohetes. ¿Saben la cantidad de medios de comunicación que abren sus noticieros mostrando eso y dicen, no lo podemos creer? ¿Qué es esto? Parece la guerra de las galaxias. Somos una potencia militar. Pero para ser una potencia militar, tienes que ser una potencia económica para poder pagar esa capacidad militar. Y hoy un ciudadano israelí recibe $46.000 de sueldo anual promedio. Y Israel vende al mundo tecnología de primera calidad y la marca Israel es muy prestigiada en temas tecnológicos. O sea, somos una potencia militar regional y quizás mundial en algunos aspectos y una potencia económica regional y en algunos aspectos mundial. Y además, a los políticos israelíes se los escucha. Sí, el presidente Fernández hizo una declaración negativa contra Israel. Pero ¿a quién escuchan más en el mundo? ¿Al presidente Fernández o al primer ministro de Israel? Entonces, sin duda, tenemos una cuarta importante misión y es transformar a Israel en una potencia moral. Entonces, cuando tú tienes tantas potencialidades y se cumple la profecía de Daniel, que la tecnología será lo que nos lleve al futuro, entonces estamos bien. Y cuando tú eres fuerte, la gente se te acerca y los países árabes se te acercan y los medios de comunicación te entienden más. Y además hemos logrado que parte de los judíos defiendan con honor su origen judío y no se dejen bastardear y pisotear. Parte de los judíos empiezan a entender
que tenemos que defender a Israel con contundencia y con honor. Todavía hay judíos que prefieren esconder su cabeza abajo de la tierra porque prefieren mantener las aguas calmas. Y está bien cuando no hay alternativa. Pero cuando puedes defenderte con honor... Miren, ayer tuve una entrevista con una radio colombiana en donde la presentadora empezó a decir todas las violaciones a la ley internacional que ella creía que hacía Israel. Y yo inicié la entrevista diciéndole, ya estoy en tercer año de abogacía y yo estudio ley internacional. Y lo que usted acaba de decir, usted se ha inventado la ley internacional. La ley internacional dice 1, 2, 3, 4, 5. Eso humilla al periodista porque lo hace quedar ante su audiencia como alguien que no sabe la materia. En otra época podía haberme callado y dejarlo pasar. De ninguna manera voy a criticarla porque no se puede mentir. Porque cuando se trata de mentir sobre Israel y los judíos, nadie paga un precio. Hasta que tú le pones un freno y le dices a partir de ahora pagas un precio por insultarnos. Bien. Gabriel, quiero agregar algo a eso antes de darle paso al rabino Nir, que nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Yo tengo una pregunta específica en esa área. Estoy muy consciente, mira, de la desinformación. El día de ayer en el programa, yo me tomé la molestia de grabar un dispositivo que tengo en mi casa que se llama Alexa. Este es un dispositivo que se usa en muchos lugares del mundo. Y entonces Alexa me dio una noticia sobre el conflicto que hay en Israel. Y el video empezó cuando Israel responde al ataque terrorista. Y entonces dio a entender la noticia de que era Israel el que había iniciado el conflicto. Y ahí vimos la manipulación de la información. ¿Qué está haciendo Israel a nivel comunicación clásica, televisión, radio, comunicación, redes sociales, internet y todo lo demás, para poder difundir la verdad? ¿Qué está haciendo Israel? Porque el mayor enemigo podrían no ser necesariamente los misiles, sino una información distorsionada. ¿Qué están haciendo al respecto? En general, se va aprendiendo, Israel ha aprendido en los últimos años de ser más astuto e invertir también en lo que sería opinión pública. Por otro lado, hay muchos israelíes individuales que hacen el trabajo de informar la verdad. Por ejemplo, muchos medios de comunicación recogen películas filmadas con teléfonos móviles que muestran la verdad y que muestran la zona de conflicto y que muestran los cohetes. O sea que es muy importante que cada uno de nosotros hagamos la verdad y que expliquemos a nivel general. Por otro lado, el gobierno de Israel difunde imágenes muy duras con respecto a, por ejemplo, qué hizo o quiénes son los terroristas que están detrás de todo lo que está aconteciendo ahora. O sea, hay por un lado una política de información, pero responsable, y eso es un problema. Y cuando digo responsable, ¿qué es? Que cuando ocurre algo, las redes sociales enseguida inventan y te van a decir que tal o tal cosa pasó, no en el orden correcto como acabas de hablar, Nelson. El problema es que el gobierno de Israel, para poder informar algo, tiene que informar la verdad, si no pierde legitimidad con sus propios ciudadanos. Y la verdad, averiguar la verdad de lo que pasó, toma tiempo. Y las redes sociales no tienen tiempo. Las redes sociales dicen y emiten prejuicios. Un gobierno responsable se toma su tiempo. Y a veces ese es el gran problema. Te tomas tiempo y te ganan la partida de antemano. Okay. Aquí hay un factor, si me permite, Nelson, aportar a esto. Nosotros tenemos una fuente que va más allá de la periodística. ¿Y sabe cuál es? Sencilla y únicamente la palabra de Dios. Ella no miente. Y ella describe lo que se está viviendo y lo que se va a vivir. Y lo que ha sido la historia del pueblo hebreo. Y creo que es importante que el pueblo de Dios comprenda que hoy más que nunca usted no va a entender el conflicto del Medio Oriente sin entender las Escrituras. Gabriel Ventasgal dijo una frase hace tiempo atrás que yo me la grabé en la mente y el corazón. Cuando usted escucha a un periodista hablar del Medio Oriente y no sabe religión, es un analfabeto. Prácticamente lo dijiste así, ¿cierto? Tomo tus palabras. La cantidad de periodistas que salen en los medios de comunicación a llenarse la boca hablando contra Israel es gente que nunca agarró una Biblia,
gente que nunca agarró un Corán, que no entiende lo que está pasando ahí y que repite como loros lo que han dicho que repita. Por eso es importante este programa, porque nosotros, y enseguida un honor saludarte, Rabino, vamos a dar la oportunidad también a que ustedes en el mundo entero, que ven este programa, con una audiencia de casi 1 millón de personas que lo ven, puedan entender y comprender lo que vive y siente Israel, lo que hemos vivido en nuestra historia, lo que no se puede tapar con un dedo, por más de que quieran reescribir la historia. Y recuerde, lo que dijo Gabriel, él lo puntualizará más adelante, cuando usted escucha a un periodista hablar de Israel, y si no sabe de religión, está pataleando. Rabino Noir, permíteme saludarte, de verdad, quiero agradecerte, porque antes del fallecimiento de mi mami, tú hiciste refuah shelema por mi mami. Rabino, te agradezco con todo el corazón, es un gusto saludarte. Rabino Onir, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué honor compartir pantalla con el estimado Gabriel Mentasgal, que es una eminencia. Ojalá yo pueda contribuir algo a esa reunión tan interesante. Bien, el rabino Nigre, por lo que he estado informado, es de Jerusalén. También tengo entendido que perteneció a la milicia israelita. Y lo invitamos porque consideramos, como dice David, que la presencia de la parte de fe y conocimiento bíblico es fundamental. Rabino, no queremos cambiar la temática, sino más bien profundizarnos en este tema. ¿En qué posición y situación ve usted a Israel espiritualmente hablando, a través de las escrituras, y tal vez, como David lo ha visto también, por medio de las profecías? ¿En qué lugar siente usted que está Israel en este momento, en el que está siendo atacado de una manera cobarde? Ya lo sabemos, lo hemos visto, ya luego vamos a ver unos videos, pero mi pregunta va enfocada a eso. Usted como rabino, como un hombre de oración, un hombre de fe que ama al Estado de Israel, ama a sus hermanos, ¿cuál es su visión como rabino en relación a los acontecimientos actuales de Israel? Muchas gracias a la pregunta. Escuché antes hablar un poquito de la fuerza y la defensa que tiene Israel en contra de los misiles, en contra de los atacantes. Debemos recordar de que la religión judía exige dos tipos de defensa. La primera es, obviamente, uno tiene que hacer lo mejor posible. Pero también debemos recordar el Salmo número 127, que saben todos ustedes de memoria, que está hablando de que si Hashem no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nosotros lo sabemos. Si Hashem no guardara la ciudad, en vano ve la guardia. O sea, nosotros debemos entender que las cosas van de la mano. Y obviamente que cuando hay un bajón espiritual, un bajón moral, como mencionó anteriormente Gabriel, debemos tener preocupación. Y si ustedes van a mirar a lo largo de la historia, donde el pueblo de Israel tenía debilidad moral, a lo largo de toda la historia, desde las profecías hasta los días de hoy, siempre tenemos también debilidad militar. Siempre tenemos ese momento de oportunidad de fortalecernos y de entender de que esos dos tipos de guardia van de la mano. No es uno sin el otro. No es que somos solamente una potencia militar y con eso vamos a confiar. Eso ya nos trajo la guerra de Yom Kippur, que a propósito, nosotros pensamos que la fuerza militar nos trajo la victoria tan grande del 67 y descubrimos de que no es así. De que si tú no tienes la humildad de entender de que tú haces lo posible, no puedes quedarte quieto. Y de nuevo, Israel hace hoy día lo posible.
la pregunta, ¿qué es lo que pasó antes? Y esa es la pregunta que nosotros debemos responder. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué llegamos a una situación donde tenemos dentro de Israel tantas personas que son ciudadanos israelíes, que recibieron de toda la abundancia que tiene ese Estado para dar a sus ciudadanos, judíos y no judíos? ¿Cómo llegamos a esa situación que una semana después de terminar con una pandemia mundial donde yo estoy en Ecuador y no empezamos todavía ni siquiera a vacunar la población más vulnerable? En Israel ya terminaron de vacunar a todo mundo. ¿Cómo llegamos a tener una situación que una persona sea tan desagradecida y levante una piedra que queme esa ciudad que le dio toda la riqueza que ellos tienen? ¿Cómo llegamos a esa situación? Y si no vamos a analizar esas preguntas, después de que se calme un poquito el fuego y los misiles, vamos a llegar a tener la misma situación de nuevo. El pueblo de Israel siempre está velando por todos los que están con él. Es parte de las escrituras, amar a la persona que vive con nosotros. Es parte de nuestra ADN. Nosotros nunca, jamás en la historia pudimos, de nuevo, no hablo de manera individual, ustedes van a encontrar individuos malos en todos lados, pero yo hablo de la filosofía, de la religión judía. Jamás van a encontrar un ejemplo de alguien que puede decir algo en contra de los que viven en Israel que no son judíos. Y cuando vamos a entender eso, vamos a entender algo bien importante. No busquemos el equilibrio. Normalmente la prensa, nosotros como humanos, queremos entender de que hay consecuencia natural. O sea, si atacan a Israel es por algo. Quiero que dejemos de buscar el equilibrio porque no lo hay. En este caso, no quiero decir que Israel siempre hace todo bien. Nos equivocamos también. Pero en este caso particular, no hay ni un poquito de culpa que yace en la parte de Israel, porque Israel, de nuevo, acaba de vacunar a toda esta población. Si ustedes van a mirar los miles y miles que pueden osar a tirar piedras, a apedrear ciudadanos israelíes solamente porque son judíos, que pueden atacar a los policías que los defienden, ellos están ahí y pueden aglomerarse así solamente gracias al hecho de que Israel vacunó a toda esa gente anteriormente. Qué mal agradecido debe ser uno para morder la mano que le dio de comer. Bueno, si me permiten, yo tengo primero una pregunta para Gabriel, las 1000, y después otras 1000 para el rabino. Gracias por estar con nosotros, Nir. Que Dios te bendiga grandemente. Y volviendo contigo, Gabriel, ¿cómo es, de dónde nace ese odio de Irán por destruir y desaparecer al pueblo de Israel? Y cómo ellos, Irán, apoyan a estos grupos terroristas y aplauden lo que están haciendo contra Israel. ¿Cómo llegan los misiles a la franja de Gaza para poder destruir y enviar más de 1.300 misiles a la ciudadanía, a donde está la gente? ¿Cómo llegan esos misiles a la franja de Gaza? Y sabemos que son auspiciados por Irán. ¿De dónde sale ese odio? ¿Y de dónde salen esos recursos que a veces ellos no tienen ni para comer,
pero para invadir y para causar terror en Israel sí. Y otra preguntita más, Gabriel. Ya tú me conoces. ¿Cómo se está viviendo ahora en Israel? ¿Qué siente la ciudadanía? David, antes de empezar este programa, nos advirtió que en cualquier momento puede sonar las bocinas y tú tienes que salir corriendo a esconderte en un búnker. ¿Qué siente ahora nuestro amado pueblo de Israel de saber que, como bien dijo el rabino, sin ninguna causa, yo quiero ir a trabajar, 1 millón de personas tienen que estar escondidas en los búnkers y otro 1 millón de personas no pueden ir a trabajar porque unos locos terroristas les ha nacido la gana de odiar y matar a la gente que no tiene nada que ver, cuya única culpa es ser judíos. ¿Cómo se siente ahora vivir en todo Israel, no solamente en Jerusalén, en Tel Aviv, en todas las áreas donde estos locos terroristas asesinos les han robado a ustedes por ahora la paz, y cuándo esto va a terminar? Gabriel. Lo que Hamás está disparando ahora, los misiles de mayor alcance se los provee Irán por abajo de la tierra por túneles. La gran mayoría de los cohetes que tienen los fabrican ellos mismos, aprovechándose de la solidaridad y el espíritu humano del pueblo de Israel, porque piden, por ejemplo, dejar entrar a la Franja de Gaza hierro para construir edificios, y el hierro lo utilizan para hacer el casco del cohete que van a disparar después contra el pueblo de Israel. O, por ejemplo, piden que dejen entrar abono, supuestamente para producir agricultura, y el abono lo utilizan para meterlo dentro del cohete, que mezclado con azúcar va a ser el efecto del cohete que van a disparar en contra de Israel. O sea que buena parte de la fabricación de lo que hacen es fabricación casera y la esconden en edificios que ahora son derribados por la Fuerza Aérea de Israel. Ocultan esas armas en medios de edificios civiles para lograr que mueran civiles y aumentar así la solidaridad del mundo. Ahora, respecto a cómo vive el Estado de Israel, depende mucho de dónde vives dentro del país. Si vives alrededor de la frontera Franja de Gaza, tienes 15 segundos para entrar en un refugio y realmente tu nivel de tensión es altísimo. Si vives en Modi'in, donde vivo yo, tengo aproximadamente 45 segundos para poder entrar en un refugio, me da un margen un poco mayor de tiempo. O sea, depende también dónde vives. Ahora, a nivel general, este es un pueblo que ha sufrido mucho a lo largo de su historia y que ha superado al faraón de Egipto y que ha superado a Hitler y ha superado la Inquisición y ha superado las cruzadas en donde en nombre de la cruz se asesinaba a judíos. Esta crisis también la vamos a superar. Si tú le preguntas a un israelí, ¿qué prefieres? ¿Que te lancen cohetes y tener un sistema de cúpula de hierro que te derribe los cohetes en el aire? ¿O volver 20 años atrás, cuando los palestinos volaban con hombres suicidas durante la Intifada del Aqsa? Hoy estamos mejor que entonces. Por lo tanto, yo lo que les digo es lo que se dice en hebreo. Abarnu et paró, na'abor gam et ze. Y es, si hemos superado al faraón, también vamos a superar eso. O en otro tipo de idioma, non calentarum largo vivirum. O sea, no enojarse demasiado. Estos tipos están del lado equivocado de la historia. Van a ser derrotados por dos fuerzas importantes. Este pueblo está siendo protegido. Creo que nos protege realmente el Eterno, porque hay cosas que no se podrían explicar si no lo justificás por una protección divina. Y lo segundo, por las dudas que el Creador esté ocupado en muchas tareas del mundo, tenemos un ejército bárbaro que nos defiende. O sea, están los ejércitos de Jehová y están también los ejércitos terrenales. Nosotros vamos a superar esto y vamos a ganar también esta batalla y vamos a volver a la normalidad, como volvimos a la normalidad con el tema del corona. Por lo tanto, usted que es amigo de Israel, confíe que nosotros haremos lo necesario. Cada vez que el pueblo de Israel hizo cosas, nos bendicieron. Y cuando renunciamos, no nos bendicieron. O sea, te bendicen si tú haces. Y si tú no haces, no te bendices.
nosotros creamos un desierto y ahora es un desierto que se ha transformado en un lugar habitable y nos bendicen con gas que se descubrió en las costas de Israel. Por lo tanto, yo confío en la capacidad de acción y en la capacidad de palabra y en la capacidad de la fuerza. Es así. Gabriel nunca va solo, siempre está acompañado por Miguel. Gabriel es el que habla, ustedes ya saben y se deben haber dado cuenta. Pero tenemos muchos Migueles que combaten. Y como tenemos buenos Migueles, confíen que nos va a ir bien. Se puede decir que Israel nunca pierde, siempre aprende. Amén. 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 Si me permiten, Adelante. Gabrielito, muchas gracias, la verdad, Rabino, un honor y un placer. Bueno, tengo 2 preguntas que son importantes. Aquí, de acuerdo al Salmo 83, 12, dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Estoy ocupado en muchas cosas del mundo. Yo quiero recordarte el Salmo 121, el verso 3 y el 4 que dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él siempre cuidará a Israel. Sí, lamentablemente yo cuando veo, por ejemplo, que a nosotros nos disparan cohetes, pero hay personas que no están siendo vacunadas y están muriendo por justamente una crisis enorme que ha afectado a toda la humanidad. Yo crecí como judío y tengo responsabilidad de hacer tikkun olam, de mejorar el mundo. Si me preguntan a mí, ¿quién prefiero que sea cuidado hoy? ¿Mis propios hijos? ¿O que le presten atención a los dramas reales del mundo de gente que no está siendo vacunada? Quiero que toda la energía sea puesta en otros. Hoy mi ejército me va a defender y yo voy a defender a mis hijos y vamos a vencer. Pero yo quiero que ustedes salgan de sus casas y vuelvan porque es la función de los judíos. El judío tiene una función sobre esta tierra, hacer tikkun olam, mejorar el mundo con su aporte. Muchas gracias por haberme recibido nuevamente en vuestro programa. Nuevamente, al pueblo cristiano, en todas sus ramas que aman a Israel, creo yo que estamos los dos del lado correcto de la historia. Gracias, Gabrielito. Me debes 999 respuestas todavía. Ni una persona. Un abrazo, queridos. Bye, Ram. Gracias, Gabriel. Muy amable. Toda Rabá. Muy amable. Bueno, Bien. Entonces, completo, por favor, aquí mi pregunta, querido Rabino Nir. La verdad que un honor de tenerlo y conocerlo, y gracias también porque oró por mi mami, ¿verdad? Y realmente para nosotros fue muy lindo escuchar ese audio, escuchar su voz y ahora verlo acá, que el Eterno lo guarde y lo bendiga. Para nosotros realmente un placer. Acá en el Salmo 83:12 dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Podemos decir que este tipo de grupos de gente subversivas están en contra de nuestro Dios, porque hay mucha gente que dentro todo agarra y dice, ¿es otro Dios? Nosotros tenemos un mismo Dios. O sea, realmente el Dios de Israel. Obviamente, esta gente está dispuesta a morir por su Dios para matar y exterminar al pueblo que nosotros defendemos las moradas de nuestro Dios vivo. Pregunta es muy importante porque es dar una idea equivocada basada sobre un fragmento, pero si vamos a mirar el versículo 122, por ejemplo, que nos dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Ese es el versículo que nosotros deberíamos citar. Si nosotros queremos hablar de cuándo empieza todo eso, empieza a través de la unión de Jerusalén, empieza a través del miedo de que no están en el lado correcto de la historia. ¿Por qué? Porque he aquí que la ciudad de Jerusalén se une, el pueblo de Israel prospera, deja a todo el mundo, a todas las naciones vivir bajo él como dice la profecía.
sí da miedo. Alguien que está mirando de afuera y está diciendo con mano en corazón cómo son las cosas ahora, está teniendo esa percepción de que sí, el pueblo de Israel empieza a regresar y a retornar a su patria, a su Sión, a Israel. El pueblo de Israel está creciendo entre las naciones, recibe el reconocimiento, está ayudando, como dicen las profecías, a sacar al mundo a través de esos inventos tan maravillosos, saca al mundo hacia adelante. Entonces, vienen algunas personas que saben solamente destruir, y me perdonan mucho. Esas personas no tienen la palabra de Dios, porque Dios construye, Dios utiliza la palabra para hacer la luz y no para apagar la luz. Dios utiliza la palabra para crear un mundo y no para destruirlo. Si ustedes van a mirar a lo largo de la historia, ¿quiénes son las personas que siguen la palabra de Dios? Son los que edifican, son los que construyen, son las personas que hacen inventos. Y ahora miren, ¿quiénes son las personas que destruyen, que buscan la fuerza del mal? Ellos obviamente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Me perdone esa emoción que estoy utilizando, pero creo que es muy importante ser enfático. No tienen nada que ver con la palabra de Dios los destructores. Bien. Realmente una bendición. Amén. Adelante, David. Me parece importante, Rabino, aprovechando su presencia, y creo que Arturo, Nelson, Luis convergerán en esto. Usted es un rabino, un hombre conocedor de las Escrituras y sabe perfectamente que Israel es un pueblo profético. Toda la historia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, estuvo marcada por un derrotero. El Eterno está sobre nosotros. Así fue toda la historia, rabino. Hemos caminado en medio de pueblos que nos han buscado exterminar. Somos el 0.5 de la población mundial. Sin embargo, hemos sobrevivido a las más grandes persecuciones, a las más horrorosas muestras de odio, de judeofobia y antisemitismo en la historia. De hecho, le comento, no sé si usted está enterado, ayer se han registrado los primeros incidentes acá en Estados Unidos de ataques a las comunidades judías. Esto nos está dejando claro que ellos quieren avanzar más. Hay puntos de partida que podemos aprovechar con su presencia en esta oportunidad, rabino. Y creo un detalle me parece clave, es entender, hay una profecía que me llama la atención de David Hamelech en el Salmo Tehilim 120, Salmo 120. Dice, ay de mí que moro en Meshec y habito entre las tiendas de Kedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me declaran la guerra. Cuando nosotros revisamos a profundidad estos pesukim, estos versículos del Tehilim, de los Salmos, descubrimos a lo largo de la historia que Mahoma cumple esta profecía. Mahoma nace en la tierra de Kedar. David, entendemos, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, visiona a futuro lo que le pasaría a Israel en el final de los tiempos. De hecho, en el Talmud y en el Midrash Tehilim se comenta que este versículo habla del final de los tiempos en que Ismael afligirá a los hijos de Israel. Somos hijos del mismo padre, Ismaelim de Bene Israel, los hijos de Israel. Pero vemos un enfrentamiento con este pueblo que aquí lo describe como aborrecedor de la paz. Tú has estado en el Tzahal, has estado en el ejército y conoces la historia contemporánea de Israel, rabino, y sabes cómo en este tiempo ellos han dicho tres cosas. No existe Israel, no negociar Israel, no firmar la paz con Israel. Definitivamente ellos no quieren la paz. Hemos ofrecido paz. Cuando David Ben Gurion lee la Teudat, el 48, recordarás, dice, extendemos nuestra mano de paz al mundo árabe, a nuestros vecinos. Pero ¿cuál fue la respuesta? Al día siguiente nos atacaron. La guerra de la independencia.
el 15 de mayo del 48. Rabino, ¿cómo tú ves esta concepción profética del final de los tiempos? Paréntesis, Israel es el único pueblo que conoce de antemano su historia porque ya está escrita. Ningún pueblo tiene ese privilegio. Tenemos dos preguntas que deberíamos analizar con esa intervención. La primera pregunta es el lugar de Israel, que eso lo vamos a analizar en un segundo. Y el segundo punto que deberíamos analizar es por qué el odio tan grande, y obviamente que debe tener raíces históricos que nosotros deberíamos analizar. La profecía que estás mencionando acá es una profecía que tiene un bagaje mucho más antiguo. Los ismaelitas, que vienen obviamente de Ismael, que son hermanos, ellos tienen un odio por muchos motivos. Y se puede analizar por todos los lados que ustedes quieran, político, psicológico, antropológico, lo que ustedes gusten. Pero si ustedes van a leer en el libro Génesis, en el capítulo número 16, y ustedes van a leer ahí un poquito, y van a ver la historia de Sara, que a lo largo de tiempo es la matriarca del pueblo de Israel a través de Isaac y luego Jacob. Ella es estéril, así cuenta la escritura. No tiene hijos. Entonces, ella va con Abraham y le dice con mucha humildad: mire, Abraham, marido amado y querido, usted sabe que usted recibió una bendición de tener descendencia, de tener la tierra de Israel, de tener todo lo que Dios le prometió. Pero Dios nunca dijo Sara, habló de Abraham. A lo mejor, y con mucha humildad, escuchen, ¿qué mujer viene y dice eso a su marido? A lo mejor yo no estoy dentro de esa profecía, le dice Sara a su marido. A lo mejor tú deberías casarte con otra, tener a la sirvienta, algo bien común en su momento, tener una sirvienta que dé a luz para su ama. Entonces, así sigue la escritura, y por favor luego la pueden leer. Le dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y ella, verso 3. Exacto, después de 10 años de que no tiene hijos, y así nos indica nuestra ley de que 10 años, si uno no puede tener hijos, tiene que hacer algo, tiene que buscar una solución, tiene que avanzar. Pero acá hay una diferencia muy grande. Y ustedes van a preguntar, ¿cómo es que Dios le da la razón a Sara? Porque Sara viene enfadada con Abraham y le dice, mi despojo, ¿cómo tú eres una persona así que hace cosas injustas? Y uno dice, a ver, ¿qué es una mujer que no entiende nada? Hace un segundo tú le dijiste que se case con la señora, ¿y por qué está tan enojada con ella, con su marido? Si hace un segundo usted le dijo que se case con la señora, él no hizo nada. Pero el problema es solamente en español, porque los que saben hebreo y entienden lo que está escrito, en el mismo versículo número 3 está escrito otra cosa. Está escrito que él, o sea, Abraham, se casa con Agar. Ella le dio a Abraham una sirviente, pero él la tomó como esposa. Y son dos términos totalmente diferentes. Ella le dio una sirvienta, mientras Agar e Ismael son sirvientes, no hay ningún problema.
Sara no se enoja. Pero mientras Abraham cree que tiene dos esposas, dos mujeres que tienen el mismo nivel, la misma importancia, Mismo derecho. ahí es donde Dios se interviene y le dice, no señor, estás muy equivocado. Isaac es quien sigue. Ismael es un hijo amado, querido. Es un hijo que luego Isaac vive con él. No hay ningún problema con Ismael. Somos hermanos. Pero mientras los musulmanes no quieren aceptar eso, no quieren tener hermandad, no quieren tener esa idea de que hay acá alguien que por algún motivo tiene otro trato de parte de Dios, como está escrito. No hay acá ningún invento mío. Cuando ahí empezamos a tener problemas, cuando escuchamos de que hay acá alguien superior, y quien es superior no es Isaac, sino Ismael, pero está en contra lo que está escrito en la misma historia de Génesis. Ahí empieza el problema. Esa es la raíz de todo el problema. Y ahora, si vamos a avanzar hacia la segunda pregunta que realizamos, vamos a entender por qué el pueblo de Israel no puede bajar su arma. El pueblo de Israel, como dijo Golda Meir, en el momento que baja su guardia y baja sus armas, están Nos acaban. Y en el momento que los demás bajan sus armas, va a haber paz. Entonces, si nosotros queremos buscar la paz, error sería en el barrio más violento del mundo, en el Medio Oriente, bajar nuestras armas. Nosotros deberíamos vivir buscando siempre la paz, extender siempre nuestras manos hacia la paz, pero nunca creer o confiarse de que si nosotros vamos a bajar nuestras armas, alguien nos va a dejar de vivir, y nosotros debemos recordar que tú vives una sola vez, pero también te mueres una sola vez, y nosotros no podemos dejarnos morir solamente para ver si el mundo tiene la razón. Termino citando a Golda Meir diciendo otra vez, prefiero tener el repudio de las naciones y no sus condolencias. Nosotros sufrimos de las condolencias de todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, del Holocausto. Nunca más, y es una de las cosas que yo como soldado recordé en cada operación y dije, prefiero morirme parado defendiendo a mi patria, a mis hijos, a mi familia, que de rodillas tratando de suplicar de que haga justicia al mundo que no está ahí para hacerlo. Correcto. Quisiera, Rabino Nir, agregar algo basado justamente en Génesis 16. Y es verdad, tenemos que ir al origen, a la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Dos cosas ocurrieron. Cuando Agar, la egipcia, esclava de Sara, se ve encinta, en este gesto que es una perspectiva maravillosa ver la humildad de Sara al decir, tal vez yo no pertenezco a esta profecía, pero mi marido sí, y le entrega el esclavo por costumbre y tomó el hijo de ella. Ocurren dos cosas tremendas. ¿Dónde comienza este odio? En el desprecio de Agar. La madre de Ismael, dice la escritura, la miraba a Sara con desprecio. Y lo más interesante de todo esto es que el ángel del Eterno se le aparece a Agar cuando huye de Sara y le dice, ve y vive sumisa a tu señora, porque tú eres su esclava. Mira la orden que viene del cielo. Esa fue la orden.
orden que nunca se acató. Porque no solo Agar miró con desprecio, sino que su falta de cambio y sinceridad en su corazón contagió a su hijo Ismael. Por eso podemos ver aquí rápidamente lo que ocurre con Ismael y con Isaac en el capítulo 21 de Génesis, en el verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y esto, mi amado rabino, esto no ha cambiado. Siguen mirando con desprecio los enemigos de Israel. Siguen burlándose. Pero hay una verdad que fue la que manifestaste, mi amado rabino. Es el Señor el que construye la casa de Israel. Y quiero concluir leyendo este salmo, unos pocos versículos del Salmo 78. Y si alguien más tiene alguna pregunta de ahí adelante, y si no, también me gustaría a mí pedir que el rabino dé unas palabras, una plegaria, una oración, un rezo por Israel para poder cerrar el programa. Pero en el Salmo 78 quiero recoger con lo que empezó el rabino Nir. Dice el verso 5, hablando de nuestro Padre Eterno. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Correcto. A fin de que pongan, hay un propósito, en que se comparta de generación en generación la ley de Dios, la Torá, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Yo creo, mi querido rabino, que la bendita palabra es el fundamento único de la existencia del pueblo de Israel. Las escrituras dicen que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué le queda al justo? Con esta palabra yo quiero concluir, pero yo pienso como pastor rabino, cuando Guayaquil, Ecuador, atraviesa una crisis que hemos atravesado muchas. Mi esperanza, mi oración es que esta prueba, sea lo que sea, que lo merezcamos o no, no estoy yo para juzgar eso, pero sea lo que sea, yo espero como hombre de fe que mi nación aprenda de la prueba, de la disciplina, de lo que sea, y que nos fortalezcamos, y que nuestros corazones, quienes aún no lo han hecho, se vuelvan a nuestro Creador. Y que esa ley, ese mandamiento que vino desde el monte de Sinaí, a través de Moisés, y que aún gobierna el mundo, porque no hay una sola nación que no ponga en su ley no matarás. No hay una sola nación que no ponga en su ley no robarás. Lamentablemente, como un buffet, algunas naciones toman lo que les conviene de la ley de Dios y otras cosas las dejan. Pero yo, por lo menos como pastor, espero que Ecuador, cuando pase una crisis como la del 2016, el terremoto, rabino, murieron muchas personas, miles de personas. La gente cayó de rodillas, buscó a Dios, pero sentí gran dolor cuando un año después volvieron nuevamente a una vida alejada de Dios. Yo creo que tú, mi amado rabino, igual que yo, esperamos en nuestro corazón que estos acontecimientos nos fortalezcan, nos enseñen y nos acerquen más a nuestro Creador. Amén. Me parece, si no fuera mucha molestia, por favor, por respeto al pastor Daniel Borgenstein, que desde Israel nos hizo llegar un video. Él está a 10 minutos de la Franja de Gaza. Han pasado momentos muy terribles en las últimas horas. Por favor, podemos poner el video del pastor Daniel. Amado rabino, es importante escuchar lo que nos va a decir el pastor Daniel Borgenstein, allá en Israel. Ellos están viviendo momentos muy duros. Shalom, queridos pastores, Dios les bendiga. Un privilegio grande para mí de poder estar a través de este video con ustedes
y estar compartiendo la situación de lo que está aconteciendo aquí en Israel con el fin de que puedan estar orando dirigidos y específicos en lo que está sucediendo aquí en Israel. Quiero compartirles que la situación que está pasando aquí en Israel ya tiene un trasfondo de los últimos días, donde terminaba la festividad del Ramadán, la fiesta musulmana, y comenzaba el día de Jerusalén, el Yom Yerushalayim. Es el día que hemos reconquistado nuestro ejército después de la guerra de los 6 días, la ciudad de Jerusalén, el Muro de los Lamentos y toda esa ciudad, la parte santa de ese lugar. A través de toda esta situación se ha juntado distintas expresiones que hubo de parte del movimiento terrorista de Hamas contra Israel, amenazas, y como que el ambiente se fue caldeando poco a poco. Esto hizo que muchos palestinos comiencen a tirar piedras a los ciudadanos en Jerusalén, y comenzaron a tirar piedras y agredir religiosos que estaban orando en el Muro de los Lamentos, y se formó un fuego grande entre musulmanes y judíos aquí en Israel. Le quiero compartirle a ustedes de que en las últimas 48 horas 1056 misiles fueron caídos sobre el territorio israelí. Comenzaron antenoche cayendo 400 misiles sobre la ciudad en la cual vivimos nosotros, en Ashkelon y en las distintas ciudades del sur. Hubo una escuela que fue destruida, hubo una casa que fue destruida y su familia heridos, hubo muertos, hubo muchos heridos. Los hospitales se han abierto con el fin de alojar a los heridos, y estamos viendo que en la noche de ayer y en esta madrugada han llegado con 130 misiles aproximadamente en la zona de Tel Aviv y alrededores, y hasta llegaron a Jerusalén. La totalidad de misiles que están disparando hasta esta madrugada es más de 1000, como decía, 1050. Y estamos en tiempos difíciles donde suenan las sirenas, donde tenemos segundos para ir a los refugios. Cada casa y cada departamento tiene una habitación de seguridad, y estamos en esta situación de guerra, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió que iba a entrar a la franja de Gaza. Ya hemos escuchado aviones todas esta mañana entrar a la franja de Gaza. Hemos escuchado de un edificio que han derribado donde construían armamento misilísticos, y también túneles donde penetraban a Israel, y hemos visto que esta mañana los aviones continúan entrando en Gaza. Todavía la situación sigue candente, se sigue escuchando sirenas, se sigue escuchando caer misiles por todos lados. Así que su oración tiene que ser a favor de Israel, porque dice que la mano del Señor es movida cuando su pueblo está orando. Sabemos que Él nos va a guardar bajo sus alas y que Él es fiel y todopoderoso, pero es el tiempo y el momento donde usted tiene que respaldarnos con sus fieles oraciones. Desde aquí, desde Ashkelon, los saludamos, los bendecimos a todos los queridos hermanos, pastores. Dios les bendiga grande y poderosamente. She Elohim yevarech otchem, que la gloria de Adonai sea sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Amén. Me parece importantísimo, pastor, su participación, también el pastor Daniel Borgenstein, que tiene a cargo una iglesia allá en Ashkelon. Pero, rabino, entrando en la parte conclusiva de su participación, muy amable, enriquecedora, por cierto, y yo sé que es la primera de muchas, esperemos así, hay que mencionar algo que me parece importante. La profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 describe varios protagonistas y los individualiza.
En el versículo 5, el profeta Ezequiel dice que estará Persia en esa coalición. Ezequiel 38:5 dice que Gog y muchos pueblos, entre ellos Persia, comandará una guerra en el final de los tiempos contra nuestro amado pueblo de Israel. Hoy este Persia tiene otro nombre, se le llama Irán. También se le tiene el nombre bíblico de la tierra de Elam en el profeta Jeremías, capítulo 49, donde describe una profecía en la cual Irán será arrasado con su programa nuclear. Le repito, el privilegio que tiene Israel es que conoce su historia de antemano, porque Dios usó a los Nevi'im, a los profetas, para plasmarla. Pero Irán es en ese momento el principal, y hay que decirlo claramente, el principal responsable de lo que está pasando allí, porque ha dotado de capacitación ideológica y militar a estos grupos terroristas. No se había visto semejante bombardeo contra Israel en los últimos años, y eso tiene la firma de Irán, que armó con material nuevo a estos grupos terroristas. Y Hezbollah ya está amenazando desde el Líbano, otro grupo terrorista. Hay que ser en esto claro y contundente, y este va el mensaje para el gobierno argentino con mucho respeto. La Cancillería argentina se ha solidarizado, y lo hemos dicho hace unos minutos y lo repito ahora, con los palestinos, diciendo que Israel ataca desproporcionadamente la Franja de Gaza. Bueno, quiero decirle algo al gobierno argentino. ¿Qué país del mundo puede soportar un misil cada 3 minutos y no defenderse? Estamos hablando que gasta $40.000 la cúpula de hierro en derribar un misil de los palestinos. Israel invierte $40.000 para frenar un misil casero, pero que también mata, y mata niños, y mata mujeres. Ellos se esconden detrás de colegios y de hospitales, y desde allí tiran los misiles contra los israelíes. Siguiente dato que tiene que tomarse en cuenta. ¿Se olvida acaso el gobierno argentino que soportó el peor ataque terrorista de su historia en su propio territorio hace años atrás? Cuando gente del mismo gobierno iraní fue culpable, cómplice y orquestador de ese ataque terrorista en que murieron no solo judíos, ante todo también argentinos. Se olvida el gobierno argentino que en Israel hay 50.000 argentinos viviendo y que no piensan lo que su gobierno piensa. Se olvida el presidente Fernández de Argentina, que fue el primer presidente en llegar en cuanto juramentó en la Argentina, fue a Israel y fue recibido con honores, al punto que Netanyahu lo invitó a cenar, lo que se hace con un amigo, y ahora clava el puñal por la espalda. Aquí el presidente argentino le está dando una lección muy fea a su propio país, que si vuelve a haber un atentado terrorista en su país, Dios no quiera, él estará a favor de los terroristas. Qué pena, qué vergüenza, hasta tan bajo ha llegado este gobierno. Qué pena que nuestros países, desconocedores de la historia, de su propia historia, porque el señor Fernández debería recordar lo que pasó en la AMIA y no apoyar a estos grupos terroristas que ya causaron dolor en su propio territorio. Señor Fernández, no se olvide, 50.000 argentinos viven en Israel. Argentinos de nacimiento, israelíes por elección, pero que siguen sintiendo como argentinos. Y ellos no están de acuerdo con la estupidez que usted hizo en las últimas horas. Es una vergüenza. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Hay otros presidentes conscientes. Guatemala, Honduras, abiertamente han manifestado, y hay que resaltarlo, han manifestado su apoyo al Estado de Israel, a su derecho de defenderse legítimamente. Y como dijo el rabino Nir, tenemos que defender nuestra vida y nuestra familia. Israel defiende la vida. Israel no quiere la guerra, no buscó este conflicto. Hay que dejarlo claro, puntualizado. Tenemos que defender la vida, sí, pero hay una enseñanza en el Talmud, muy cierta, dice el Talmud, que todo judío es responsable de la vida del otro. Al mundo no le hemos importado, rabino, y tú lo sabes, no le hemos importado. 6 millones de nuestros hermanos murieron en campos de exterminio, sin contar los millones que murieron en Inquisición y toda la historia. Al mundo no le hemos importado, nunca fue responsable por nosotros, no lo va a hacer después. Ahora se cumple lo que el Talmud dice, que todo judío es responsable de la vida de su hermano, y eso es lo que estamos haciendo, defender a nuestra sangre, a nuestros hermanos. No ponemos un estereotipo sobre todo el mundo musulmán, pero tiene que entenderse que los terroristas no están jugando a hacer terror. Ellos quieren hacer lo que Satanás dice en la Biblia, robar, matar y destruir. Satanás ha sido homicida desde el principio
dijo Yeshua. Y esta mentalidad asesina y criminal de estos grupos terroristas jamás debe ser aplaudida por la humanidad. Hoy matan judíos, mañana matarán cristianos, matarán hinduistas, porque no están dispuestos a frenarse ante nada. Ellos no tienen otra ley que morir matando, porque según ellos eso les da el paraíso. Creen que con bombas van a entrar al cielo. Bin Laden dijo una frase que ellos la tienen muy clara, que con bombas abrirán las puertas del paraíso. Eso es lo que ellos creen. Pero nosotros tenemos un Dios que nos enseña a amar al prójimo, a orar por nuestros enemigos, sí, a orar por nuestros enemigos, pero también a no dejarnos matar tontamente por nuestros enemigos. Irán tiene que saber que Israel es un pueblo pacífico, pero ya no es un pueblo indefenso. Y otra cosa, nosotros, y permítame, amado rabino, nosotros, como descendientes judíos y como judíos directos, no le estamos pidiendo permiso al mundo para existir. Que le quede claro, no le estamos pidiendo misericordia al mundo. Por favor, déjame existir. No, Señor. Nosotros no queremos la compasión del mundo. Le vamos a enseñar al mundo que nos tiene que respetar. Tiene que respetarnos. Porque somos un pueblo que ha caminado en la historia y tenemos más antigüedad que ellos. Hay naciones que tienen 200 años, están llegando a su bicentenario. Nosotros tenemos 4.000 años de historia, mi amigo. 4.000 años sobre nuestras espaldas. Y en esos 4.000 años hemos aprendido a sobrevivir y vivir y ser cabeza y no cola y ser Or HaGoyim, luz de los gentiles, y hacer Tikkun Olam, hacer de este mundo algo mejor. Si esos 6 millones de judíos hubieran vivido, este mundo tal vez sería mucho mejor, porque habían grandes intelectuales en aquella generación. Pero bueno, aquí estamos nosotros para hacer Tikkun Olam y hacer Kedushá Adonai. No llamamos a la guerra. Nunca hemos llamado a que se incendien 100 mezquitas musulmanas, a que se maten a clérigos musulmanes, porque esa nunca ha sido nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es amar y respetar, pero también hacernos respetar. Ya no somos un pueblo indefenso. Y repito, no le estamos pidiendo misericordia al mundo, no le estamos pidiendo que por favor nos deje existir como nación. Existiremos porque Hashem así lo dijo y nos puso en la tierra con una misión la cual nadie, y ningún terrorista mucho menos, podrá estorbar. El pueblo de Israel va a salir adelante como antes, ahora. Am Israel Hay, Od Avinu Hay. Rabino Amir, palabras. Me gustaría terminar como nosotros los judíos terminamos todas nuestras plegarias, orando por la paz, pidiendo por la paz. Y nosotros entendemos que la paz es lo más importante que hay. Tanto es así que uno de los nombres de Dios es paz. Shalom. Y nosotros, todas nuestras plegarias empiezan con paz, terminan con paz. Cuando pedimos por la paz, damos 3 pasos hacia atrás, diciendo, para hacer paz hay que retroceder un poquito. Hay que dejar al otro la oportunidad de entrar. Agachamos de una manera humilde nuestras cabezas. Miramos a la derecha y miramos a la izquierda para ver que no pisamos a nadie mientras damos los pasos para atrás. Y después de eso, solamente después de ese esfuerzo, se puede volver al lugar inicial y dar los 3 pasos también para adelante. Entendiendo este mensaje, creo que todo el mundo va a poder vivir mejor con armonía, pidiendo por la paz, agachando la cabeza con humildad, entendiendo de que la paz es lo más importante que hay. Y como siempre digo, cuando los demás acepten esa ofrenda de paz que nosotros hacemos, vamos a tener paz. Mientras los otros van a interpretar esa ofrenda de paz como un acto de debilidad,
no vamos a dejar de vivir solamente porque ellos malinterpretan nuestros gestos. Estamos extendiendo la mano siempre en paz. Rezamos por la paz. Nuestra religión 3 veces al día nos exige pedir por la paz, pero siempre alertos, siempre listos, porque preservar la vida es una ley bíblica que nos está obligando a buscar cómo cuidar nuestras vidas y no dejar que ese anhelo de paz nos ciegue y no nos deje ver la verdad, cuando a veces hay personas que lo malinterpretan y nos quieren atacar. Quiero rezar por el Estado de Israel, por el pueblo de Israel y por toda la humanidad. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zur Israel begoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zur Israel begoalo. Barech, Barech, et Medinat Israel, Reshit Tzmichat Geolateinu, Hagen alea Bevrat Chazdecha, Uferos alea Sukat Shlomecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zur Israel begoalo. Ushelach orecha b'mitcha l'rashea salea beyor atem yotzea ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה Que Dios nos mande la paz, que nos cuide al pueblo de Israel, al Estado de Israel, a los que aman Israel y a toda la humanidad. Ose shalom bimromav, uyase shalom, aleinu ve'al kol Israel, amén. Que nace la paz en el cielo, que haga la paz en la tierra. Amén. Amén. Bendito Hashem. Gloria a Dios. Wow. Doctor Qué Nelson bendición. Zavala, palabras finales. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Con esto me despido. Rabino, te amamos, te queremos mucho, te respetamos y quiero que sepas que como pueblo cristiano amamos sinceramente al Estado de Israel y a cada uno de sus habitantes. Bendiciones. Pastor Luis Antonio Daimon, palabras finales. Querido Rabino Nir, la verdad, creo Gracias. que el judío ama realmente al Eterno y ama la vida. Y realmente enseñarle al mundo que no tenemos odio para con nadie, que solamente tenemos amor para con todos. Porque a todos Dios, el Eterno, les ha dado la vida. Lo único que quisiéramos que ellos entiendan lo que es la vida.
y que respeten la nuestra, como nosotros respetamos la de ellos. Y el Eterno reciba esa bendita oración. Amén. Shalom. Dr. David Amén. Diamond, palabras finales. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baer. Baruch Atah Adonai Elohei Avoteinu. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Avinu Malkeinu, Melech Hamlachim. Toda Rabba Abba Shelanu. De verdad, muchas gracias con todo el corazón. Rabino, ha sido un honor tenerte aquí en este programa. Agradecer a todo el mundo, a todo el pueblo evangélico que en el mundo entero se está levantando en las redes sociales a defender y a orar por Israel, por nuestro pueblo. Gracias de verdad por ser amigos incondicionales de Israel. Siempre. Gracias por orar, por defender y por todos los judíos en el mundo sean protegidos. Son momentos duros y difíciles, pero el mundo es un estrecho puente que todos tenemos que cruzar y el Eterno nos guiará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor sabe pastorear a su rebaño. Lo condujo por más de 3000 años en la historia. Lo seguirá conduciendo. Hashem es nuestro pastor y sabe hacia dónde nos llevará en la historia. Gracias a todos ustedes, Rabino, un honor verte. Gracias por haber orado por mi madre. Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros, por mi familia. Te amamos, Nir. Gracias. Toda Rabba, Rabino Nir, Javenu Shalom Alechem, Buch Hashem. Que Él permita que podamos reunirnos muchas veces más. Tiene 1000 preguntas que contestarme a mí también, Rabino. Y acuérdese que usted, al igual que todos los judíos, en la mesa de un cristiano, siempre tendrá un puesto para compartir el pan que nuestro Dios nos da. Y para todo el mundo, Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios le bendiga grandemente. Paz para Israel, paz para todos los que amamos a Israel. Israel defiende la vida. Y como dice el pueblo de Israel, el que salva una vida, salva al mundo. Que Dios les bendiga grandemente. De aquí nos vemos el día lunes. Continuamos con invitados de lujo que el Señor ha provisto para que nos instruyamos en la verdad de lo que está aconteciendo en Israel y para que nosotros comamos comida y no el cuento mentiroso y malévolo que las redes sociales están impartiendo de que Israel son los agresivos, cuando ellos son la víctima. No se olviden. Estemos orando entonces por este pueblo, que Dios nos bendiga grandemente y si Cristo no viene antes, nos veremos todos los días. Acuérdense, tanto el pastor Nelson, David, todos vamos a estar predicando. David, ¿cuándo predicas? La gente quiere saber cuándo predicas tú, antes de despedirnos. Justamente hermano, yo tengo este día domingo en Margate, acá en Florida, una conferencia, ya la publicidad está difundida, una conferencia a las 11 de la mañana, por favor pueden hacerse presentes, estaré hablando acerca del conflicto en Oriente Medio. Y también agradecerles por su amabilidad, porque el día lunes, Baruch Hashem, estará presente el cónsul del Estado de Israel en Bolivia, Francisco Hübsch Neumann, y esperemos el doctor Ricardo Udler, el presidente de nuestra comunidad judía en Bolivia, presentes en el programa. Y si Hashem lo permite, Nelson, también tienes algo que aportar para el martes. ¿Qué hay martes? Sí, el día martes estará con nosotros el embajador, Dios mediante, de Israel en el Ecuador, y el presidente electo de los ecuatorianos, el señor Guillermo Lazo. Estamos esperando que todo esto se confirme hoy. Doctor Nelson, ¿a qué hora predicas tú? Mañana, el viernes, el sábado y el domingo, perdón. El día sábado 11 de la mañana y el domingo 11 de la mañana. Ahí estaremos llevando la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Gloria a Dios. Y mi pastor Louis Anthony Diamond. Hermanos amados, yo los invito el día domingo a las 10:30 de la mañana, que puedan conectarse por las páginas de Facebook y YouTube. Que el Eterno les guarde a todos. Amén. Gracias, y yo mañana perdón. Y mañana yo les estaré compartiendo la hojita en PDF para el domingo 7:30 de la mañana el mensaje. Los amamos de todo corazón. Rabino Nir, ya sabe, esta es su casa. Venga cuando quiera. Aquí es siempre bienvenido y así juntos podamos proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile un amigo. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Ubraja.